Dios les bendiga, bienvenidos esta noche a nuestro servicio de miércoles, nuestro servicio de mitad de semana. Es un gozo y un placer tenerles de nuevo por nuestra iglesia online. Así es de que en esta noche, por favor, disponga su corazón para adorar al Señor. Vamos a tener un momento de recogimiento adorando al Señor a través de la alabanza y de la adoración. Disponga su corazón en este instante para adorar juntos al Señor. Despierto a la grandeza de tu amor. En bondad me guiaste desde mi oscuridad a tu gloriosa luz. Tu mano vida me da, me llamas hacia tu plan. Grandiosa aquí estás, vida hay en tu presencia, venimos a adorarte a ti. Tu reino eterno es, traes paz y esperanza, cantaré, eres mi gran Dios, gran Dios. Te vengo a adorar, a rendir lo que yo soy, te necesito, Dios. Con manos en alto, clama a ti, clama tu nombre, sopla vida en mí. Grandiosa aquí estás, vida hay en tu presencia, venimos a adorarte a ti. Tu reino eterno es, traes paz y esperanza, cantaré, que eres mi gran Dios, gran Dios. Formaste las montañas, gobiernas sobre el mar, tú todo lo sostienes en tu gran majestad. Formaste las montañas, gobiernas sobre el mar, tú todo lo sostienes en tu gran majestad. Mi roca y salvación, Rey por la eternidad, el Alfa y el Omega, por siempre reinarás. Grandiosa aquí estás, vida hay en tu presencia, venimos a adorarte a ti. Tu reino eterno es, traes paz y esperanza, cantaré, que eres mi gran Dios, gran Dios. Gran Dios. Bueno, y después de haber adorado al Señor, después de haber escuchado y sentido en lo más profundo de nuestro corazón esta alabanza, nos disponemos a continuar estudiando la carta a los Romanos. Ha sido de verdad muy desafiante, hemos aprendido cosas increíbles sobre la carta a los Romanos y cada día que vamos ahondando más en esta carta, vamos aprendiendo y profundizando mucho más acerca de lo que Dios tiene para hablarnos,
para hacernos entender muchas cosas que tal vez como creyentes hemos olvidado o quizás ni siquiera las tenemos presentes. Así es de que les invito a que continúen con mucho ánimo, con muchas ganas de aprender sobre la carta a los romanos, todas las enseñanzas que Dios trae por medio del pastor. Vamos a seguir aprendiendo cada día más. Damos gracias a Dios por cada persona que se conecta con nosotros a través de las redes sociales en diferentes lugares del país y en otros países han estado siguiéndonos y hemos recibido muchos comentarios acerca de los estudios y acerca de cada cosa que hacemos como iglesia. Recuerde que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, que la iglesia no se cerró, los templos se cerraron y muchas cosas han sucedido en esta etapa de COVID, pero la iglesia es usted y soy yo. Así es de que bienvenidos en esta noche para continuar profundizando la carta a los romanos. Hola a todos, qué bueno vernos de nuevo aquí en la iglesia online. Seguimos en esta pandemia del año 2020 sufriendo del aislamiento social. Creo que es una de las cosas más fuertes que nos ha afectado en este tiempo, estar aislados los unos de los otros. Pero también el Señor ha permitido esto para que el planeta se limpie y para que nosotros también nos desintoxiquemos un poco del ruido que hay afuera, de tanta cosa que se ve afuera, de tanta contaminación que ofrece el mundo, no solamente en la parte respiratoria o física, sino también en la parte espiritual. Hay muchos bares cerrados, hay muchos lugares de perdición cerrados, muchos antros, hay muchos sitios donde se practicaba el pecado de manera descarada, cerrados. Y hoy vamos a hablar un poco de eso en la tercera parte de este estudio del libro y de la carta a los romanos. Hoy vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a ver una cosa un poquito diferente, y es que el mensaje de hoy se titula El hombre, culpable o inocente. Y cuando hablamos de culpable o inocente, nos viene como un poquito a la memoria o a la mente las imágenes del juez, ¿no? Del jurado, del estrado, del abogado defensor, del fiscal acusador, del juez tomando decisiones. Y básicamente lo que Pablo presenta en el versículo 18 en adelante, que es lo que vamos a estudiar hoy, es eso, un caso contra el hombre, porque el hombre está siendo inocente o culpable. Antes de tomar esto, de iniciar, quiero decirles nuevamente que recordemos tener nuestro bolígrafo. Aquí tengo el de la iglesia para tomar nota. ¿En qué tomar notas? Hoy no bajé la agenda, pero tengo mis notas aquí presentes. Y les dije la semana anterior que iba a presentarles mi Biblia de estudio y la traje para que estudiemos con esta. No les pongo exactamente la publicidad, porque ustedes dirán que estoy haciendo una publicidad a una Biblia. Esta es una Biblia muy buena que tengo de estudio, de la cual saco muchísimas notas y preparaciones de mensajes. Es muy completa. Y también tengo otra Biblia que compré hace muy poco antes de iniciar la pandemia, que es la Biblia de estudio de Charles Spurgeon. Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores, y es un hombre tremendo, y esta Biblia tiene muchas notas de él. Es una Biblia de estudio con comentarios de él, con algunos mensajes que él preparó en su puño y letra. Entonces eso es lo que yo quiero. No estoy haciendo publicidad, no estoy diciendo vaya a comprarla, le estoy diciendo simplemente que debemos tener más que una Biblia normal que solamente tenga los capítulos, los versículos. Debemos tener una Biblia que nos permita ahondar mucho más, y las Biblias de estudio nos ayudan a entrar más en conocer la palabra de Dios. Y si conocemos más la palabra de Dios, conocemos muchísimo más, obviamente, a Dios. Entonces vamos a retomar, vamos a iniciar. Romanos capítulo 1, versículo 17 fue donde cerramos la semana pasada y vimos la introducción, vimos quién era Pablo, vimos quién era Pablo como hombre, cuál fue su mensaje, cuál fue su ministerio, y el reto fue que si queríamos tener un ministerio como el de Pablo, debíamos hacer las cosas que Pablo también hizo. Hagamos un resumen del libro para que entendamos. Siempre me gusta hacer esto para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. El libro de Romanos tiene 5 grandes secciones. La primera sección es la sección acerca del pecado y contesta la pregunta ¿por qué necesito ser salvo? Hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué necesito para ser un cristiano? Es lo que vamos a hablar o vamos a tocar hoy básicamente. La segunda sección habla de la salvación. Se trata de cómo puedo ser salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado, de la maldad. La tercera sección habla de la santificación, qué pasa después de ser salvo, cómo crezco como cristiano después de llegar a ser creyente. La cuarta sección habla sobre la soberanía de Dios, porque Dios nos salva
y habla de la relación entre los cristianos e Israel. Esto a veces es muy confuso cuando llegamos a los caminos del Señor, porque nosotros decimos a Israel que tiene que ver con nosotros, o sea, esa gente por allá, esos judíos que tienen que ver por allá, yo no tengo nada que ver con ellos. Vamos a hablar más adelante en una de las enseñanzas que tiene que ver el cristianismo con Israel. Y la última sección es la sección del servicio o cómo podemos servir a Dios. Obviamente tenemos una introducción y tenemos una conclusión del libro a los Romanos o de la carta a los Romanos. Hoy vamos a ver la sección número 1, que es el pecado, y vamos a hablar mucho y espero que el Señor aclare muchas ideas, muchos paradigmas, porque a veces tenemos ideas preconcebidas acerca de lo que es el pecado, lo que no es el pecado, y no entendemos esta parte. Vamos a ver. Pablo presenta esta parte como la sección de tengo buenas noticias, pero también tengo una mala noticia. ¿Cuál le cuento primero? Básicamente a usted le ha sucedido muchas veces que le dicen eso. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Pablo va a presentarnos en este momento las malas noticias, pero va a presentar también la buena. Y para hacer esto podemos decir, no sé si usted ha visto o ha tenido la oportunidad de ver cuando le presentan a las personas los diamantes. Cuando presentan diamantes toman un paño o un terciopelo de color negro y ponen los diamantes allí encima. ¿Para qué lo hacen así? Porque el diamante, como es transparente, es casi un cristal, es transparente y muy brillante. Si yo lo pongo sobre algo blanco, no se va a percibir su belleza. Necesitamos hacer un contraste fuerte para poder distinguir una cosa de la otra. Y Pablo lo que está haciendo aquí, al iniciar esta sección del pecado, está haciendo un contraste muy fuerte acerca de lo que es el pecado, para que nosotros entendamos por qué debemos ser salvos y de qué debemos ser salvos. Nuevamente vamos a tomar muchísimas notas, muchas notas. Voy a tratar de hacerlo lo más pausado y más despacio posible, pero no le garantizo que vaya a su ritmo. Entonces, si no puedo ir a su ritmo, por favor, recuerde colocarle pausa a este video, rebobinarlo o esperemos a que termine, deje los espacios en blanco, deje el espacio en su hoja en blanco y más adelante toma la nota de la idea que a usted le pareció muy interesante, la deja en blanco, terminamos el servicio, terminamos el video y luego usted devuelve y vuelve y toma nota. Me sucede que he escuchado el mismo mensaje 3, 4 veces y en la cuarta o quinta vez me doy cuenta que dijeron una cosa que no había escuchado en las anteriores. Eso le va a pasar a usted también. Pablo entonces nos va a hablar de claramente por qué nosotros necesitamos la salvación. Entonces vamos a iniciar. Imagínese la escena, ya dijimos, estamos en un estrado. Imagínense que usted aquí atrás está el juez y tenemos al fiscal, que es el acusador, tenemos a un abogado defensor, tenemos un jurado y tenemos unos asistentes que son ustedes mejor. Yo les estoy exponiendo el caso. Pablo en este caso, ¿quién sería? El fiscal. El fiscal es el que dice, yo vengo a presentar los cargos contra esta persona. El juez es el que toma la decisión, el abogado defensor es el que pasa a defender, pero aquí no hay un abogado defensor. En este momento todavía no lo hay, simplemente tenemos a Pablo acusando a la humanidad y dando argumentos. El acusador es Pablo, el acusado es toda la humanidad y la defensa que estamos sin excusa, versículo 21, no lo vamos a leer todavía. La evidencia es lo que vamos a mirar hoy. Pablo construye y arma su caso. Vamos a ver. Miremos los términos legales que Pablo utiliza. Todavía no vamos a leer el versículo, no se preocupen. Estamos viendo versículos 18 en adelante. En el versículo 19, él utiliza la palabra ¿por qué? Son los argumentos que él da. ¿Por qué? En el versículo 20 utiliza ¿por qué? En el versículo 21 dice pues. En el versículo 24 dice por lo cual. En el versículo 26 dice por esto. Está construyendo paso a paso, él está mostrando la evidencia, es que por esto, porque esto, por lo tanto, por lo cual, y está armando su caso. Pablo está armando toda su evidencia, todo lo que tiene que decir. Vamos ahora sí, Romanos capítulo 1, versículo 18 en Reina Valera del 60, recuerden que estamos estudiando con la Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo primero que Pablo comienza argumentando es acerca de la ira de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la ira de Dios o escuchamos el término ira de Dios, nos estamos imaginando Sodoma y Gomorra. El Señor envió fuego, el Señor va a destruir, el Señor va a acabar, el Señor va a enviar sus ángeles a que acaben con todo, va a arrasar con todo. Nos imaginamos cuando decimos a una persona, uy, es que mi esposa tenía ira o mi esposo estaba ahí con ira. Entonces nos imaginamos una persona muy molesta, sacando humo por la nariz, como un toro de casta de Lidia, y está peleando y rompiendo todo. Pero la ira del Señor no es eso y quiero que empecemos a aclarar esos conceptos. Entonces, lo primero que Pablo hace es hablarnos de la ira de Dios.
Es importante que entendamos que nuestra idea de la ira es muy diferente a la idea que tiene Dios. Cuando hablamos de ira pensamos en lo que les decía hace un momento, en alguien muy enojado, que rompe, que está fuera de control. En griego hay dos palabras para ira. Una es termos, que es la que usted y yo experimentamos en nuestras casas o en nuestros trabajos o con la gente que nos rodea. Esa ira termos, recuerden, es una explosión de ira. Pero Pablo está hablando de la segunda clase de ira, que es la ira que viene del griego orge, O-R-G-E, como Jorge, pero sin la J. El griego orge, que literalmente significa ira controlada. Entonces, cuando hablamos de la ira del Señor, hablamos de una ira controlada. La ira humana es la de nosotros, es la ira termos, que es la que explotamos con todo. Dios se aira sin duda, pero nunca pierde el control. Esa es la diferencia con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor y permitimos que el carácter de Cristo entre a nuestra vida y que nuestro carácter sea moldeado y formado como el carácter de Cristo, entonces ya nosotros comenzamos a reaccionar de una manera diferente. Reaccionamos con una ira orge, no con la ira termos. No sé si le quede claro, espero que sí. Dios se molesta o se aira con el pecado. Del pecado, Dios no le gusta el pecado, Dios está en contra del pecado. Si usted ve una injusticia en la vida, si usted ve que alguien está maltratando a otra persona, si ve que están abandonando a un niño en la calle, si ve que están abusando de una niña o están violando a una mujer, usted se molestaría. Y si usted no se molesta, usted entonces está un poquito alejado de los conceptos y de las cosas que Dios y los principios que Dios tiene para nosotros. Pero generalmente usted y yo nos vamos a molestar por ese tipo de cosas, hablando para personas que crean en Dios o que no crean en Dios. ¿Por qué Dios se aira del pecado? Porque el pecado destruye la vida, torna la creación. Dios hizo todo perfecto. Dios creó todo perfecto, puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y creó todo perfecto, pero el pecado entró y comenzó a destruir, y el pecado comienza a dañar, el pecado comienza a perder el propósito original de las cosas, el pecado comienza a destruir. Fijémonos en el objeto de la ira de Dios. Son dos palabras. La ira se revela contra la impiedad y contra la iniquidad. Estas dos palabras usted las escucha mucho cuando llega a la vida cristiana. Yo las escuché por muchos años sin entenderlas. Y ese impío es un impío, hermano. Hay que orar por el impío, hermano. Y todo el tiempo me hablaban del impío. Y toda iniquidad es quitada en el nombre de Jesús. Y la iniquidad y la iniquidad. Bueno, ¿por qué hablo en este acento? Porque muchos pastores acá en Colombia que hablan de esa manera. Y tengo algunos amigos, como un pastor muy querido de la iglesia de San Cristóbal, que habla así. Entonces lo cito a manera jocosa, pero con mucho respeto y amor. Entonces tenemos dos palabras: impiedad e iniquidad. La impiedad, quiero que usted tome nota, voy a pausar aquí un poquito. La impiedad significa vivir como si no existiera Dios. Es decir, la impiedad significa que no quiere decir que sea una persona atea. No necesariamente es una persona atea. No quiere decir que no cree en Dios. Es una persona que le da igual si Dios existe o no existe. Le da igual si Jesús vino a morir por él o no vino a morir por él. Le da igual. No niega la existencia de Dios necesariamente, pero vive como si Dios no existiera, ¿sí? Eso se llama secularismo, lo que ya conocemos hoy como secularismo. Dios existe, pero no tiene nada que ver con mi vida. ¿Queda claro el término? Un impío es una persona que Dios puede existir, sí, Dios existe, pero no tiene nada que ver conmigo. La impiedad significa vivir como si Dios no existiera. Ya tomo nota de esto. Ahora, iniquidad significa vivir sin reglas. Esas son las dos cosas. Vivir sin reglas. Perdón que lo diga de esta manera, hacer lo que me dé la gana. Yo soy el Dios de mi vida, yo soy el juez de mi vida. A mí nadie me controla, a mí nadie me dice qué tengo o qué no tengo que hacer. Yo vivo y hago las cosas que yo quiero y nadie me puede decir que no. ¿Sí? Significa ser egocéntrico y hacerle a otros cosas malas antes que los otros me las hagan a mí. Eso significa eso significa iniquidad. La impiedad significa pecar contra Dios y la iniquidad pecar contra el hombre. El resto de esta sección que vamos a estudiar hoy, versículo 18, es un resumen de todo lo demás que vamos a mirar. Vemos que la impiedad se ve en el versículo 19, capítulo 1, versículo 19 al 23. Ahí habla Pablo sobre la impiedad, y sobre la iniquidad habla el resto del pasaje, que es versículo 24 hasta el versículo 32. Recuerden que estamos en el capítulo 1 por ahora de Romanos. Recuerden que estamos ilustrando e imaginando un juicio, y entonces tenemos a Pablo allí diciendo:
el hombre es culpable y está dando sus argumentos. Culpable de 3 cargos de iniquidad. Vamos a estudiar cuáles son los cargos que Pablo nos está diciendo. La impiedad viene antes de la iniquidad y eso es necesario que lo entendamos de esa manera. Por eso Pablo lo explicó de esa manera. ¿Por qué? Porque si mi relación vertical no es correcta, entonces mi relación horizontal va a ser incorrecta. ¿Sí queda claro? Por eso yo primero tengo que tener una mala relación con Dios o no tener relación con Dios y luego no tengo relación mejor con mis semejantes. Vamos a ver, el hombre es inculpable en punto 2 de los 4 puntos que vamos a tocar hoy, no les había dicho. El hombre es culpable de la impiedad, tratando de vivir como si no existiera Dios. Vamos a ver el versículo 19 del capítulo 1 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios está diciendo 3 cosas y se las ha revelado al hombre. Primero, dice que es inequívoco, es claro, es evidente. O sea, está para todo el mundo, ¿sí? Está hablando de la naturaleza, está hablando de la creación. Miren las estrellas, dice el Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos declaran la gloria de Dios. Hay mucha gente que dice, yo me siento cerca de Dios cuando estoy en la naturaleza. Hubo un astronauta ruso que estuvo en el espacio y dio vueltas alrededor del planeta y cuando él llegó dijo, yo busqué a Dios y no lo vi por ninguna parte, a manera de burla, ¿no? Diciendo que Dios no existe, que él estuvo en el espacio, que él salió del planeta, pero que él no vio a ninguna parte. Pero hubo otro astronauta que se llamó John Glenn, o Juan Glenn, si lo quiere decir en español, John Glenn, quien es cristiano, y lo primero que dijo al aterrizar fue, vi a Dios en todo, vi su gloria, sentí su presencia y vi su majestad. Dios se revela a través de la naturaleza. Usted lo ve cuando sale a la calle. Solamente al mirar el firmamento y las estrellas, usted puede decir, Dios sí existe. Y es un artista. Y es hermoso lo que Dios hace. Es innegable. Lo segundo, está en el versículo 20, es que Dios dice, es universal. Es la manifestación que Dios está haciendo y revelando al hombre. Es universal. Dice el versículo 20 del capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La evidencia es abrumadora. Toda la creación muestra, canta y declara la gloria del Señor. Si yo estoy en Europa, en Asia, en África, en América, en cualquier continente que yo me encuentre, vamos a ver las mismas estrellas, el mismo cielo del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos enseña de la creación? Vamos a verlo. Él nos enseña que es eterno, su eterno poder, dice Pablo. Miremos el sistema solar, es que es algo impresionante. Si usted estudia un poco de astronomía o un poco de geografía, se va a dar cuenta que es impresionante lo que el Señor ha hecho. El universo es realmente asombroso. Y donde hay una creación, hay un creador. Donde hay un diseño, hay un diseñador detrás de eso. Si alguien creó algo, significa que si hay algo creado, significa que hay alguien detrás de esa creación. Dios es eterno. Y mucha gente quiere, y hoy vamos a hablar de eso, quiere justificar diciendo que no, un día hubo una explosión y todo apareció. Es como querer decir, yo lo he explicado a veces, es querer decir que yo cojo este reloj y me lo quito de mi mano, lo pongo en esta bolsita, tomo una pieza fuerte, un martillo, una piedra, lo rompo, lo destruyo y de un momento a otro aparece arreglado. Sí, algunos dirían eso es magia, pero es más probable que eso suceda a que la teoría del Big Bang sea real, que el mundo que el universo haya aparecido de una explosión. Lo segundo que Dios nos dice acerca de esta parte de la creación es que Dios es poderoso. Obviamente tuvo que ser suficientemente poderoso para poder crear el universo. Lo tercero que nos dice en este punto, el versículo 20, dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Qué nos enseña la naturaleza de Dios? ¿El orden? Claro que sí. Si usted mira las estrellas con un telescopio se va a dar cuenta lo organizadas que están. Y si usted mira por un microscopio va a ver en las células la organización tan tremenda que Dios hace. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, que no lo voy a proyectar en las pantallas, que Dios es el autor del orden, no de la confusión. Dios es un Dios de orden. Tercero que vemos en este punto es inequívoco, es universal, es innegable. Estamos hablando acerca de la creación. Es innegable. Pablo está diciendo, es innegable que la creación existe, o sea, que Dios existe. Nadie lo puede negar. Entonces vemos que es inequívoco, es totalmente claro y evidente, es universal. Todo el planeta puede verlo en cualquier lugar.
Y es innegable, dice Pablo en versículo 20, no tienen excusa, no tenemos defensa. Usted puede decir, ¿qué pasa con las personas que son tribus nómadas y que nunca han escuchado de Dios, nunca han tenido contacto con las otras civilizaciones y viven allí, nómadas, en medio de la selva, en medio de algún lugar del planeta y nunca han tenido contacto con ellos? De acuerdo, no tienen un conocimiento lleno de Dios, no han tenido una Biblia, no ha habido alguien que les predique, pero Pablo dice que cada humano no tiene excusa porque por lo menos tiene la creación para darse cuenta que hay un creador. Nadie jamás ha encontrado una civilización de ateístas, más los arqueólogos dicen que ellos pueden encontrar civilizaciones pasadas sin muros, sin alcantarillado, sin una organización política, pero nunca han encontrado restos arqueológicos de una civilización sin adoración. Es decir, siempre tienen claro un sector de adoración, porque Dios nos creó con un deseo innato de adorarle, de buscarle. Tenemos un vacío en nuestro corazón que solo lo llena Dios, entonces no hay excusa. Dios se ha revelado a sí mismo. No queremos admitir que Dios se ha revelado porque eso nos hace responsables. No queremos admitir que Dios existe porque nos hace responsables de nuestro estilo de vida. Entonces démonos cuenta que el hombre, lo que hace el hombre en cuanto a esta revelación, es aquí donde Pablo empieza a construir el caso en contra de la humanidad. Así que cualquier persona en el planeta no tiene argumento para decir que Dios no existe y que no es Dios. No tiene un argumento. Entonces Pablo hace tres cosas. El hombre reprime la verdad de Dios, es lo primero que él hace en este punto. ¿Sí? Está argumentando. El hombre reprime la verdad de Dios. Es una muestra A en el caso de Pablo. Miren lo que dice el versículo 18. Que detienen con injusticia la verdad. Tratan de esconderla, tratan de ocultarla. La palabra griega aquí significa que detienen, reprimen la verdad. Tratan de taparla, de que eso no existe, eso no fue, yo no fui. No quieren reconocer a Dios porque no quieren vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Pablo dice que hay una tendencia natural en la gente, en el ser humano, de ser deshonestos intelectualmente. Reprimen la verdad, procuran encubrirla. La evolución y las otras teorías son literalmente eso, teorías, y no se puede comprobarlas. Y tampoco la creación de Dios se puede comprobar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estuvo allí presente, ¿cierto? Para las dos cosas necesitamos tener fe. Para ser creacionista o para ser evolucionista. Para las dos cosas necesitamos tener fe. Y eso solo lo vamos a saber cuando cuando partamos de este planeta y vayamos a la presencia del Señor. Yo creo que es así. Los que dicen que no, pues van a darse cuenta si era verdad o no. Pablo está argumentando acá que el hombre está equivocado y no tiene justificación. Dentro de eso vimos que el hombre reprime la verdad de Dios, pero no solo eso, también dice que suprimió la verdad de Dios y que el hombre rechaza la verdad. O sea, aparte que sabe la verdad y trata de esconderla, hacer como que no existe, aparte de eso la rechaza. Miren el versículo 21 del capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice que hay unas maneras en las que la humanidad rechaza a Dios. La primera manera es que rehusamos dar gloria a Dios. Somos suficientes con nosotros mismos. Es la base de la evolución. Algunos prefieren creer que todo eso ocurrió por accidente que solamente darle gloria a Dios. Creo que es más fácil decir, hay un creador, llámelo como quiera, hay un creador y le doy gracias a ese creador porque estamos acá, porque creó el planeta. Pero prefieren suprimir la verdad y cambiarla, ocultarla, tergiversarla, rechazarla y decir, no, es que venimos del mono, como dijo la reina. Sí, bueno, después les cuento ese chiste. Un consejo en cuanto a la filosofía, esto quiero leerlo literal porque no quiero que quede nada por fuera. Cuando usted estudie la corriente filosófica de una persona, no estudie solamente sus pensamientos, estudie su biografía. Sí, quiero que usted haga énfasis en esto porque en las universidades, ahora en los colegios, están enseñando mucho acerca de filosofía, del pensamiento de ciertos filósofos que existieron a lo largo de la historia. Y nos muestran sus pensamientos y nos muestran sus corrientes filosóficas, pero no se detienen a estudiar la biografía. ¿Por qué es importante estudiar la biografía? Porque vamos a ver qué clase de persona era. Voy a ponerles aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estudiamos el comunismo debemos estudiar el trasfondo de Carlos Marx. Debemos estudiar quién fue Marx. Cuando estudiamos el nihilismo debemos estudiar el trasfondo de Nietzsche. Cuando estudiamos el existencialismo debemos estudiar quién era Kierkegaard. Yo sí leo muy mal los nombres, por favor discúlpeme. ¿Quién era esa persona? Cuando estudiamos psicología debemos leer la biografía de Sigmund Freud y déjeme decirle que era un hombre totalmente desequilibrado.
el estilo de vida de uno determina su filosofía. ¿Sí? Filosofía no lo veamos que es algo en contra de la religión, sino filosofía es un pensamiento. Entonces, la manera en que yo vivo determina mi pensamiento, determina mi filosofía. Lo que pasa con tanta frecuencia es que la gente crea un sistema para excusar la manera de vivir. Vamos a ver el ejemplo de Sigmund Freud. Él, por ejemplo, tenía una relación incestuosa con su madre. No sé si usted lo sabía. Y eso está documentado. Y ahora usted no entiende por qué tuvo unas ideas tan retorcidas acerca del sexo. Porque era un hombre que se acostaba, tenía relaciones íntimas con su propia mamá. Y hay mucha gente que está acorde con la filosofía y el pensamiento filosófico de Sigmund Freud. Carlos Marx sufría de una enfermedad venérea y estaba volviéndose loco. Estaba escribiendo sus últimas cartas y búsquenlo en las enciclopedias, la biografía de él. Friedrich Nietzsche, fue el primero en que dijo que Dios estaba muerto y y él era el filósofo de Hitler y estaba muriéndose de una enfermedad venérea y al final de su vida se suicidó. O sea que esa filosofía, lo que la gente piensa en ellos fue lo que produjo el resultado de sus vidas. Entonces debemos estudiar primero el autor antes de leer su obra para que entendamos un poco qué está llegando a nuestra cabeza. Rehusamos darle gloria a Dios, dice Pablo, pero también rehusamos darle gracias a Dios. La ingratitud es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque no importa qué tan inteligente o estúpido sea, perdón que lo diga de esta manera, cualquiera puede ser agradecido. Si usted toma una persona que creció aislado de la sociedad y la analiza y la estudia su comportamiento, se va a dar cuenta que esa persona de una manera o de otra agradece, ¿sí? Es más, discúlpeme que lo compare de esta manera, pero si usted tiene mascota se va a dar cuenta que su mascota agradece. Por eso hay un refrán que dice que el perro no va a morder la mano de su amo, del que lo alimenta, porque son agradecidos y nosotros somos desagradecidos por naturaleza. La ingratitud es impiedad. La ingratitud a Dios le duele y a usted creo que también le duele cuando la gente es ingrata, cuando la gente es desagradecida. En un pasaje de la Biblia Jesús sanó a 10 leprosos y de los 10 leprosos solo uno regresó a darle gracias. O sea que el 10% de la gente es agradecida y el 90% es desagradecida. Lo vemos allí en un cálculo matemático rápido. Los psicólogos dicen que la emoción más sana que podemos tener se llama la gratitud. Así que practiquémosla. Tercero, sigamos entonces de lo que Pablo está diciendo. El hombre reemplaza la verdad. Es una consecuencia inevitable. Hay una secuencia natural aquí. Primero la reprime, luego la rechaza y luego la reemplaza. Hicieron sus propios dioses. Veamos el versículo 22, capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Saltemos al versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Cuando reemplazamos a Dios con otra cosa en nuestra vida, eso se llama idolatría. Y el Señor no está de acuerdo con eso. En cada una de nuestras vidas hay un vacío en forma de Dios. Y si nosotros nos llenamos ese vacío con Dios, lo llenamos con otra cosa o con otra persona o con otra circunstancia. Y eso se convierte en idolatría. Hay dos clases de idolatría. La idolatría cruda, y la idolatría culta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la idolatría cruda? Si usted ve lo que les decía ahorita que los antropólogos estudian las civilizaciones antiguas, se van a dar cuenta que ellos tienen idolatría. Eso se llama idolatría cruda, sin entendimiento. Es una idolatría porque simplemente lo hacen. Y allí encuentran figuras antropomorfas, que son las figuras que fueron talladas en barro o en cualquier metal, que parecen de hombre. Las figuras zoomorfas, que son las figuras que parecen animales, tienen forma de animales. Y las figuras antropozoomorfas, que son mezcla entre hombres y animales, que generalmente esas mezclas de hombres y animales son los que ellos adoraban, porque no entendían muchas cosas. Pero esa es la idolatría cruda, ¿sí? Y la idolatría culta es la que tenemos hoy en día. No idolatramos ese tipo de figuras, pero idolatramos otro tipo de cosas. Idolatramos cosas plásticas, idolatramos celulares, idolatramos relojes, idolatramos carros, idolatramos viajes, idolatramos apariencia física. Esas son las nuevas formas de ser idólatra culto, porque aún sabiéndolo y entendiéndolo, nosotros somos idólatras de las cosas metálicas, físicas y plásticas simplemente. ¿Por qué crea el hombre ídolos? Simplemente por egocentrismo. Es decir, el hombre crea un ídolo
para que ese ídolo le sirva. Entonces muchas personas llegan a los pies de Cristo y convierten a Dios en un Dios bombero y solamente van a la iglesia y solamente asisten y se reúnen con los hermanos y dicen hermano y aleluya, ni siquiera tienen Biblia porque están esperando que Dios resuelva sus problemas y solamente lo quieren por eso. Yo quiero que Dios me sirva y nada más. Y somos como las películas, creemos que Dios es el genio de la lámpara y frotamos a través de una oración y entonces sale el Señor y me concede mis deseos y tiene que servirme a mí, tiene que humillarse ante mí. Por eso el ser humano crea ídolos para que le sirva. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver en 2 de los 10 mandamientos, en los primeros 2 de los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, vamos a leer versículos 3 y 4, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Así está el caso con Pablo, ¿no? Estamos en la sala de justicia, da las malas noticias y después da las buenas. Las malas noticias son, primero, el hombre es culpable. Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza y se ha hecho conocido, pero hemos reprimido la verdad, hemos rechazado la verdad y hemos reemplazado la verdad. Eso es lo que Pablo está acusando y es lo que el hombre hace. Los resultados los vemos en el versículo 21. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Leámoslo de nuevo. Se envanecieron sus razonamientos. Cuando empiezas con una premisa falsa, vas a sacar una falsa conclusión. ¿Sí? Eso es como el mitómano, que se dice una mentira y él termina creyéndosela. Por eso se llama mitómano, porque se cree sus mentiras. Es la persona que rompe este bolígrafo en frente de mí, yo veo que lo rompió y le digo, oiga, lo rompió, y dice, no, yo no lo rompí, ya estaba roto, y llora y se cree la verdad y hace pataleta y se bota al piso y llama a la demás gente y le dice, miren, se lo juro que yo no lo rompí, ya estaba roto. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sus propias ideas hicieron que su corazón se oscureciera. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra griega para necio es la palabra donde sacamos nuestra palabra para imbécil. El que dice que no cree en Dios es simplemente, perdón que lo diga de esa manera, pero eso así, es un imbécil. Alguien dijo, no creo en la Biblia. Yo creo en la Biblia por fe. ¿Usted lo duda? En todo caso hay que vivir por la fe y estoy dispuesto a poner mi fe en Dios en vez de pensar que hay otras cosas, en vez de pensar que vengo del mono, en vez de pensar que hubo una gran explosión, en vez de pensar que cuando muera voy a reencarnar en una vaca, entonces que no me las puedo comer ahorita en vida. Yo prefiero pensar y creer en Dios. Tercer punto de los 4 que vamos a ver hoy, ya casi terminamos. El hombre es culpable de la iniquidad. Estábamos viendo el anterior que el hombre es culpable de la impiedad. Ahora vamos a ver, el hombre es culpable de la iniquidad. Recuerden que la impiedad es mi relación con Dios, vivo como si Dios no existiera. Ahora la iniquidad. Reprimir, rechazar y reemplazar a Dios automáticamente causa problemas en nuestras vidas. La impiedad termina en iniquidad. La impiedad es la raíz y la iniquidad es el fruto. ¿Sí? Hay una frase importante en la segunda mitad de este capítulo. Miren lo que dice. Dios los entregó. Se usa en el versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Saltemos al versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Es importante entender en una frase cómo Pablo está construyendo su caso como si estuviera en una sala de juicio. ¿Qué significa que Dios los entregó? Primero, vamos a ver qué es lo que no significa, ¿sí? No significa que no pueden ser salvos, no significa que son rechazados, no significa que no tienen esperanza y no significa que no hay salvación para ellos, ¿sí? Es lo que no significa, o sea, quiero que quede claro este versículo, no está diciendo el Señor ya se aburrió, los entregó y nunca quiere saber de ellos, no. Vamos a ver qué es lo que significa, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínense que hay una familia que tiene un hijo que ya tiene 19 años y este muchacho está consumiendo drogas, está adicto a la heroína, a la cocaína. Este muchacho se la pasa con malas amistades. Este muchacho consume alcohol. Este muchacho ha cometido robos a los vecinos, a mi misma casa o a la casa de la familia, ha robado. Y entonces sus padres lo reúnen un día y le dicen, mire hijo, tú ya tienes 19 años, ya eres mayor de edad, porque después de los 18 en casi todo el mundo ya se es responsable uno mismo de sus actos, entonces ya eres responsable por tus actos. Entonces, como ya ante la sociedad puedes responder por ti mismo, ya no estás bajo mi cobertura, ya no soy responsable de lo que tú hagas, ya tú eres responsable, entonces hay dos opciones. Número 1, o te vas y vives la vida como quieres, o te quedas y vives bajo las reglas de esta casa.
Generalmente el hijo va a decir, yo me voy, ¿cierto? Eso significa que el Señor los dejó ir. No estoy diciendo que Dios es un padre malo, no estoy diciendo que estos padres del ejemplo que les pongo sean padres malos. Son padres que aman a su hijo, pero que si no cortan esto y no ponen disciplina, él no puede recibir las bendiciones de su hogar, él no puede recibir la cobertura del hogar. Él no puede estar fumando, robando, matando, atracando, haciendo daño a la sociedad y luego venir a la casa que la mamá le limpie el barro y le dé comidita y lo tape y lo abrigue y luego al otro día, mi amor, tome y lleve para la cocaína porque no quiero que siga robando. Eso no lo hace un padre que ama de verdad a sus hijos. Y con el Señor sucede exactamente lo mismo. Él está diciendo, Él los deja, Él los entrega, ¿sí? ¿Sí queda claro lo que significa eso? El hijo pródigo es muy similar, la parábola del hijo pródigo, usted sabe que él pidió su dinero, deme lo que me corresponde, yo me quiero ir a vivir la vida como yo quiero, sin que me presionen, sin que me pongan horarios. Él se fue, experimentó todo. Cuando se acabó el dinero, él pensó, cuando estuvo allá alimentando, apacentando los cerdos, él dijo, yo sé que si yo regreso donde mi padre, por lo menos él me permitiría comer la comida de los siervos, voy a que me haga un siervo. Usted ya conoce la historia. ¿Qué significa entonces cuando Dios le entrega a uno? Significa que Él permite que uno recoja mejor lo que uno siembra. Es así. El resultado de mis propias preferencias es lo que yo voy a recoger. O sea, si yo prefiero vivir la vida lejos de las reglas del Señor, si yo quiero vivir la vida como si Dios no existiera, si yo quiero vivir la vida como a mí me place, perdón que lo diga otra vez, como a mí me dé la gana, pues la consecuencia de mis decisiones va a ser lo que yo voy a recoger, ¿cierto? Puedo tomar malas decisiones y arruinar mi vida y Dios no me va a detener porque Él me permite el libre albedrío. Eso es lo que se llama el libre albedrío. Dice versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Se revela a tiempo presente, no es que se va a revelar porque la gente cree que la ira de Dios se va a revelar el día del juicio final. No, se revela hoy en día. ¿Cómo se revela? Permitiendo que nosotros cosechemos lo que sembramos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No estamos hablando del día del juicio, ¿sí? La ira de Dios en nuestra vida es eso, que si yo siembro pecado, voy a recoger pecado. Podemos ver la ira de Dios en todos lugares, en hogares rotos, en abuso de niños, en enfermedades venéreas, en mujeres con desorden, maltratadas. Esa es la ira de Dios. No es que Dios haya enviado eso, es la consecuencia de nosotros vivir como queremos vivir. Porque la gente dice, pero ¿cómo es que Dios permite la muerte? ¿Cómo es que Dios permite el suicidio? ¿Cómo es que Dios permite que los niños sean maltratados? Dios no lo permite. Él simplemente, recuerden lo que les acabo de decir, el ejemplo, Él como un padre amoroso dice, está bien, no quieren vivir bajo mis reglas, no quieren vivir bajo mi protección, vivan ustedes entonces la vida como quieren, pero aténganse a recibir las consecuencias. La gente dice, puedo hacer lo que me dé la gana. No creo en ninguna ley, no creo en Dios, soy el jefe de mi vida, yo me mando solo, me place hacer lo que yo quiera. Pues el Señor dice con amor y con dolor en su corazón, hazlo de la manera que lo quieras hacer. Es como que alguien sube, aquí en Colombia, aquí en Bogotá estamos construyendo, digo estamos porque hablo en nombre de toda la ciudad, se está construyendo un rascacielos, el primer rascacielos en Colombia. Y es como si subiéramos al piso, no sé, 70 y una persona estuviera ya en el piso 70 y dijera, yo soy libre, no hay reglas, yo no creo en nada, yo soy libre, un alma libre y me voy a lanzar al vacío. Y se lanza al vacío. Y cuando va cayendo, abre la ventana una persona en el piso 20 y le dice, ¿y qué? ¿Cómo va? Dice, bien, hasta el momento voy bien, porque todavía no se ha estrellado contra el piso. Y hay personas, creo que usted conoce personas y yo también conozco personas que están cayendo, pero no se han estrellado todavía. Y cuando se estrellan generalmente es cuando reconocen que echaron a perder su vida y que lo que están viviendo es el fruto, el producto, el resultado de malas decisiones. Están recogiendo lo que sembraron mal y es cuando por fin reconocen al Señor. Cuando quebrantamos las leyes de Dios, ellas nos quebrantan a nosotros después. 3 cargos de iniquidad mencionados por Pablo en su caso contra la humanidad, ¿no? Ya vimos impiedad, ahora estamos viendo iniquidad. Primer cargo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 24. Tenían deseos pecaminosos, suena como una revolución sexual, pero mire lo que pasó, y esto ya empieza a complicarse un poco. Versículo 24, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos, deshonrando sus cuerpos el uno con el otro. Es como que la gente siembra mala hierba y ora para que le salga una mala cosecha. O sea, es ilógico, pero deshonrando sus cuerpos uno contra el otro. Versículo 25, miren lo que dice. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En griego literalmente dice mentira. ¿Qué es la gran mentira o cuál es la gran mentira que causa problemas en nuestras vidas? Vamos a ver la Génesis capítulo 3, versículos 2 al 5. Esta es la gran mentira, la mentira original que se le entregó a Adán y Eva a través de Satanás.
Dice el Génesis, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La tentación original no era ser como el diablo, era ser como Dios. Si Satanás le dice a Eva y a Adán, si ustedes comen y desobedecen al Señor, a Dios, si ustedes lo desobedecen, se van a volver como yo, obviamente ellos no hubieran comido. ¿Qué dice él? Una mentira. La mentira es puro cuento, no se va a morir. Cuando la gente comienza a consumir sustancias alucinógenas, estupefacientes, a fumar hierba, siempre el amigo, en teoría, o el conocido, la persona que está cerca, que lo incita a fumar, le va a decir, eso no pasa nada, tranquilo. Generalmente el orden de adicción comienza con una persona fumando un cigarrillo. No tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. No se preocupe. Después pasa el cigarrillo a la marihuana, después de la marihuana ya comienza a otras cosas. A cocaína, heroína, crack, y va degenerándose de esa manera hasta caer al bazuco. En Colombia hay uno que se llama bazuco, que eso literalmente es basura química que mata mi cuerpo. El que ya consume bazuco está su cerebro totalmente tostado. Pero comienza así. El diablo nunca va a decir, pone la tentación y va a decir, mire, esta tentación va a destruir su carrera, esto que está viviendo va a destruir su hogar, esto que lo estoy metiendo le va a destruir su vida, le va a destruir su empresa, le va a destruir su imagen. No, él le dice, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. El problema era que la tentación que Satanás le puso no era ser como el diablo, sino era ser como Dios. Y la mentira tiene dos partes. La primera parte que tiene esta mentira es que podemos pecar sin sufrir resultados. Y Satanás le dijo, no vas a morir, tranquila, no va a haber consecuencias. Es la primera mentira que el diablo nos vende. Y la segunda es que puedes ser tu propio Dios, porque si comes del fruto, serás como Dios. Vas a ser tu propio Dios. Y eso es mentira. Romanos 1:25, continuamos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿No le parece raro usted meter un amén allí? Pablo está hablando del pecado, de todo lo que han hecho, y dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuándo es apropiado decir amén? Amén significa, si usted no lo sabía, así es o así sea. Yo estoy afirmando, sí, así es. Amén, estoy de acuerdo, eso es así. Cuando decimos un amén es cuando estamos de acuerdo. Y es apropiado decir amén cuando encontremos algo bueno de Dios. Amén. Cuando se encuentre con alguien y le diga, Dios es tan bueno, amén, sí, le creo, así es, estoy de acuerdo. El Señor ha sido bueno con todos, amén. El Señor proveyó en esta cuarentena, amén. ¿Sí? No es ser el amén evangélico repetitivo, aleluya, religioso, pero eso significa decir amén. Lo segundo que vemos allí, los 3 cargos de iniquidad mencionados por Pablo, es que Dios los entregó a perversiones indecentes. Miremos el versículo 24. Deshonraron, versículo 26, vergonzosas contra naturaleza, versículo 27, se encendieron en su lascivia y extravío. Los romanos no necesitaban una explicación para esto. Era una sociedad muy corrupta. A ellos no les importaba absolutamente nada de eso. El próximo paso eran las perversiones en la vida. Es obvio que los cuerpos del hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro, pero para los romanos no les importaba eso y los pervirtieron. Hay desesperación, hay pérdida de identidad. Estoy leyendo porque no quiero perderme nada. Uno de los nombres más inapropiados para esto es homosexualismo o la palabra gay. Los gays o los homosexuales que yo conozco están lejos de ser felices. Generalmente estas personas no son felices y tratan de ocultar su felicidad con una máscara. Hay un personaje, una figura pública aquí en Colombia que era bailarín y era homosexual y se vestía como mujer, y él ahora está en el cristianismo, y esta persona cuando cuenta su testimonio habla de eso, que él se reía y se maquillaba y se ponía como mujer y todo el mundo lo miraba y le aplaudía, pero cuando llegaba a su casa él estaba en soledad y no tenía nadie, quitaba sus máscaras y él se daba cuenta de su realidad y trataba simplemente de ocultarlo. Hay frustración, solo tratan de ocultar su identidad. Los primeros 15 césares, 14 fueron homosexuales. Hay gente que dice que es una enfermedad, pero no es así, que no, considero que no es algo que la gente decide, la gente lo escoge. ¿Por qué condenar a Dios una enfermedad? Dios no lo va a condenar. Es una conducta aprendida, y estoy seguro que cuando llegamos a Cristo, o si la gente quiere si la gente llega a Jesús,
puede desaprenderla, porque eso fue algo que se aprendió. La gente no nace homosexual, la cultura, los pensamientos nos están haciendo llegar a creer eso, por eso decía lo de la parte filosófica, pero no es así. Se nace hombre o se nace mujer, la naturaleza no se puede contradecir, nace hombre o nace mujer y ya, la sociedad y los pensamientos son los que nos hacen cambiar. Versículo 27. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. La palabra encenderse literalmente en el griego significa reducirse a cenizas, es decir, se consumen. No solamente de la homosexualidad, estamos hablando de toda clase de perversión. Pablo se refiere a toda clase de perversión. Puede llegar a un nivel en que no lo satisface absolutamente nada, se queman, se consumen. Usted mire esas personas y ya la depravación va a un nivel tan alto que ya nada los satisface. Comenzaron con unas cosas, mirar, con ver cosas. No quiero entrar en detalles ni abrir puertas, pero cada vez son más perversos. Se me ha encontrado un actor, si no estoy mal, se llamaba David Chamberlain, que lo encontraron muerto en su closet, asfixiado por una correa, colgado del closet, porque él estaba queriendo tener satisfacción sexual al ahogarse, al sentir que se moría. O sea, no tienen un nivel y un punto de satisfacción. Nada los satisface ya. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y azufre, y allí es donde está ahora el Mar Muerto, allí es donde se conoce como el Mar Muerto. Pablo dice que Dios permite que uno se involucre en pasiones inmorales y perversiones indecentes, recibiendo en sí mismo después la retribución de vida por su perversión. Y a veces es un infierno en la tierra. Mucha gente no se preocupa qué hay después de la muerte porque están viviendo un infierno literal aquí en la tierra. Tercero, prácticas irracionales. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando de una mente corrupta. Aquí hay 21 tipos de pecados mencionados en este pedazo, en este pasaje, en esta porción de la palabra. Empieza en la mente, la manera en que yo pienso afecta la manera en que yo actúo. Y hay gente malvada, avariciosa, malévola, chismosa, calumniadora, insolente, infiel, inhumana, despiadada. En Roma, en ese momento, cuando Pablo escribió esto, la gente podía hacer lo que quisiera. Es decir, si yo tenía un esclavo o la persona tenía un esclavo y el esclavo le preparaba la comida y no le gustaba, tenía el derecho legal de matarlo. No hay ningún problema. En Roma los niños, los bebés recién nacidos no valían absolutamente nada. Entonces la persona tenía un bebé y si no le gustaba o si no quería tenerlo, lo botaba en la calle. Dicen los historiadores que en Roma podía encontrar la gente caminando en la misma calle, podía encontrar hasta 40 bebés tirados en el piso, porque a ellos no les importaba absolutamente nada. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso se llama miseria acompañada. La miseria quiere estar acompañada. Pensamos que si conseguimos que otros hagan lo que nosotros hacemos, entonces mi falta no es tan grave. Es así de verdad. La persona que comete pecado le gusta andar con otros que cometen el pecado. La persona que, por ejemplo, le gusta deber, pide prestado y nunca paga, se complace en que a otros no les paguen. La persona que le gusta el chisme se junta siempre con chismosos, porque si se juntara con personas que no les gusta el chisme, pues la persona le va a cortar, le va a decir: a mí no me venga a hablar de otra persona mal, conmigo no es eso. Entonces generalmente se juntan con los de la misma clase. Por eso es el refrán popular: Dios los hace y ellos se juntan. La palabra griega es aplaudir. En vez de avergonzarse, aplaudían. Les encantaba, les gustaba, les fascinaba hacer las cosas. ¿No ha pensado usted que hoy en día la gente está entretenida de ver la maldad? Es más, usted mira los premios. Hay premios ahora por todo, premios a la música, premios al cine, premios a la televisión, y las series de televisión, los programas de televisión, las novelas, las películas que ganan los premios y que la gente aplaude y les encanta, son las películas que más nos llevan a hacer lo que a Dios no le agrada. Son las películas que nos llevan a promover promiscuidad, violencia y la parte sexual. Eso es lo que está la gente premiando. ¿Qué texto más deprimente, no? Pablo deja pintar el cuadro como realmente es. Pablo está hablando de la verdad como es. Pablo no está con tapujos ni poniéndole colorcitos. Pablo está diciendo, eso es lo que se está viviendo. Y si usted lee de corrido este versículo 18 hasta el 32, creo que vamos, usted se va a dar cuenta qué es lo que estamos viviendo hoy en día. Hombres con hombres,
Mujeres con mujeres, hijos se levantan contra padres, padres contra hijos, inmoralidad sexual por todos lados, la gente con su propia ley, el que me la hace me la paga, a mí nadie me controla. Eso es lo que estaban viviendo en ese tiempo, es lo que el diablo siempre ha querido ver, y ese es el resultado del pecado. Bueno, pero no puedo dejar aquí, sino quiero avanzarme un poquito a los temas que vamos a ver, y quiero que leamos el capítulo 5. Porque hay esperanza. Versículo 8 del capítulo 5 y versículo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Pablo está mostrando todo el pecado y miren si usted lee el Génesis capítulo 1 donde muestra que el Señor hizo la creación. Yo les he comentado aquí en la iglesia que cuando comencé mi vida, que el Señor me trajo un recuerdo a mi mente de tal vez yo tenía unos 8 o 9 años y en mi casa había una Biblia ilustrada, muy bonita, amarilla. Yo no sé por qué esa Biblia resultó allá. A mí me encantaba ver esa Biblia. Pero en esa Biblia cuando estaba comenzando el Génesis, dibujan el jardín del Edén y yo lo dibujaba para mi colegio y allí estaba el jardín del Edén y era un lugar perfecto y bonito y me encantaba dibujarlo. Y si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que era un lugar perfecto, no le faltaba absolutamente nada. Esa es la creación que Dios hizo. Pero ¿en qué estamos en este momento? En ese momento no había terremotos, en ese momento no había tsunamis, en ese momento no había inundaciones, en ese momento no había absolutamente nada porque todo era perfecto. ¿Por qué el mundo se dañó? ¿Por qué la tierra se dañó? A causa del pecado. En ese tiempo no habían cosas malas, en este momento sí los hay. Si usted recuerda su infancia, era más sana que la que hay en este momento. Yo crecí en la época de Pablo Escobar, en el momento en que Pablo Escobar estaba en su furor aquí en Colombia y vi mucha violencia alrededor mío, pero ahora se ve más maldad. Es que es complicado, es terrible. En esa época era un grupo sectario que hacía la maldad, ahora la maldad está a nuestro alrededor. Nos damos cuenta cómo está empeorando y se ha venido bajando y se ha venido dañando la creación del Señor. Por eso Pablo nos dice, vamos a ver primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Puede ser que alguno esté luchando con un hábito en su vida, con algún hábito de estos, algún pecado de estos y quiere deshacerse, o puede ser que esté luchando con otros. Pero vamos a ver lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si paramos allí, porque muchas personas se frenan en ese versículo y solamente leen ese versículo, pues no hay salvación para nadie, porque entonces nadie va a heredar el reino de los cielos. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, en el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la respuesta. La iglesia no es un lugar para gente perfecta. La iglesia es para gente equivocada, para gente lastimada, para gente herida que necesita sanidad. Si usted se considera una persona perfecta, le he dicho a mucha gente, no venga a la iglesia porque la daña. Realmente no lo haga. La iglesia es un lugar para gente que necesita, gente que cometió errores. Si usted hubiera vivido en ese tiempo de la iglesia de los Corintios, usted imagínese a quién se encontraría usted dentro de la iglesia de Corinto, porque Pablo está diciendo, muchos de ustedes eran así, pero ahora son justificados, han sido lavados y son perdonados y nuevas criaturas son. Pero esas eran las personas que asistían a la iglesia, que iban a la iglesia de Corinto. La iglesia es un hospital para pecadores. Eso es lo que somos nosotros. Nuestra iglesia no se debe parecer al lobby de un hotel 5 estrellas. La iglesia se debe parecer a una sala de urgencias, dentro del orden, obviamente. Pero lo que quiero que entendamos es espiritualmente la gente viene así. Pablo dice, y esto erais algunos. No importa lo bajo que hayamos caído o que alguien haya caído, para Dios nunca es suficientemente abajo. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dice Dios los entregó a, significa que Él permitió que recogiéramos lo que sembramos, simplemente. Y muchos pueden dar testimonio que no llegaron a ser cristianos hasta llegar a una situación extrema donde tuvieron que reconocer que estaban lejos de Dios. Finalizamos, punto número 4. ¿Cómo ser entonces un cristiano en un mundo tan perverso? Porque, pastor, es difícil, es imposible. ¿Cómo va a ser yo cristiano en medio de tanta maldad? Es el texto más deprimente de la Biblia. ¿Cómo es posible llegar a ser cristiano en este ambiente? Estamos rodeados de todo en este tiempo. De pornografía, de homicidios, de violaciones, de incesto, de abusos, de malas intenciones, de todo estamos rodeados. Les digo que hay canales aquí en Colombia que sacan los periodistas de la noche
Y lo que hacen es ir a mostrar escenas todo el tiempo de la señora que mató, del esposo que le metió 45 puñaladas a su mujer, del indigente que iba por la calle y un carro pasó y lo atropelló, del señor que lo robó y le metió 3 tiros en la cabeza. Y estamos viendo todo eso todo el tiempo. Y ya ahora sacan programas de documentales, no quiero nombrar ninguno, pero lo que hacen es eso. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo maquinaron la historia? ¿Cómo la mató? ¿Cómo fue que el señor esto? Y entonces vemos el caso y recrean y dramatizan el lugar y le metió las puñaladas y le entró la puñalada por aquí, le hizo por acá y se acostaba con la amiga y se acostaba con no sé quién y el señor y estamos rodeados de eso. ¿Cómo podemos ser cristianos en medio de esto? Recuerden que yo inicié diciéndoles que es el paño negro, pero necesitamos ver los diamantes blancos. Entonces Pablo comienza a hacer un contraste mostrando lo malo, pero ahora vamos a ver lo bueno. Comienza a demostrar que los que tenemos a Cristo no seremos juzgados y cómo podemos ser perdonados y cómo empezar de nuevo y tener una hoja de vida limpia. ¿Cómo puedo seguir viviendo en un mundo tan perverso? Primero, no lo imites. Yo no puedo imitar al mundo. Esa no es la manera de vivir en el mundo. Darse por vencido y procurar ser como los demás, rendirme ante el sistema, caer en la moda. No, yo no debo imitar al mundo. No estoy diciendo que si ahora el corte de moda es para los pastores tener la barba hasta la barriga. No estoy diciendo que estén imitando el mundo en eso. Estoy hablando de valores, estoy hablando de comportamientos, ¿sí? De eso me refiero. Lo segundo, no se aparte de él. O sea, entonces métase en un grupo cristiano y váyase a la montaña más alta de la ciudad donde usted vive y compren un lugar y enciérrenlo y que nadie se meta allá. No, la forma de ser cristiano no es esa. No es esa, no es la respuesta. Apartarnos no es la respuesta. Tercero, Jesús ahí en el segundo punto dijo, hay que vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. El tercero es aislarnos del mundo. ¿Sí? Eso se refiere cuando el Señor dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Qué significa esto? Se los voy a poner de esta manera. Yo lo he explicado muchas veces. Si tenemos un pez y lo metemos, un pez de mar está todo el tiempo, nace, crece y se reproduce hasta que lo sacan de allí de su hábitat dentro de un entorno salado. El agua de mar es muy salada, no podemos consumirla, no podemos beberla. Y este pez vive allí. Y allí en el océano hay basura, hay excremento, hay petróleo, hay todo, de todo tipo de cosas encontramos que llega al océano. Y allí crece ese pez. Cuando usted lo saca y lo pone en su parrilla, se lo come y sabe insípido. Es un pez insípido. ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerle sal. ¿Pero por qué le pongo sal si este pez venía adobado por naturaleza? Porque esa es la manera para explicar más claramente estar aislado en el mundo. Aunque el pez estuvo en ese ambiente de agua salada, salinizada, este pez nunca dejó que eso lo contaminara. Eso es lo que Jesús dice con nosotros. Estamos en el mundo, pero debemos aislarnos del mundo. Y aislarnos no es escondernos y ocultarnos. Aislarnos es no permitir que las cosas malas del mundo entren a mi corazón, dañen mi pensamiento, dañen mi mente y dañen mi vida. De eso se trata. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Son buenas noticias, hay esperanza para todo el mundo. Quizás un pariente, quizás algún amigo, quizás nosotros mismos, no sabemos, no podemos romper las cadenas que nos atan. Hay esperanza, sí se puede hacer. Las buenas nuevas es, y esto erais algunos. Tal vez lo que leímos, todo lo que leímos hoy, esto erais algunos, pero ahora no. Podemos empezar de nuevo. Podemos pedirle al Señor que nos haga una creación nueva, que limpie nuestra vida, que nos permita nacer de nuevo. Usted puede decirle, gracias Señor por permitirme empezar de nuevo, gracias por limpiar mi hoja de vida. Usted puede empezar a decirle ahorita, Jesús, yo ya escuché todo esto y sí, tengo razón, de pronto he caminado creyendo que camino contigo o de pronto nunca he caminado con Dios. Este mensaje lo puede estar viendo alguien que nunca ha caminado con Dios y puede estarle diciendo, Señor, ¿sabe qué? Limpie mi vida y cámbiame y quiero ser una nueva persona. Finalizamos, permítame orar por ustedes. Vamos a darle gracias a Dios, perdóneme que me demoré un poco, pero era necesario hablar todo esto. Señor, gracias te damos porque tú nos has presentado un panorama bastante deprimente. Realmente esa es la sociedad que nos rodea, eso es lo que el mundo nos ofrece, eso es lo que estamos viviendo nosotros, eso es lo que van a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si tú todavía no has venido por tu iglesia, es lo que ellos van a vivir. Así que Señor, no te pido que quites toda la maldad del mundo y nos saques de aquí. Te pedimos que nos des esa seguridad, esa fe en ti, que nos permitas caminar con sinceridad y nos permitas caminar al lado tuyo, que nos hagas mejores personas.
Padre, hemos fallado porque nos hemos dejado contaminar con muchas cosas que el mundo nos ofrece y que lo vende como normal, como natural, como que eso no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser unas nuevas personas. Ayúdanos a limpiar nuestra hoja de vida y a caminar de nuevo contigo. Te damos gracias por cada persona que se ha conectado, que ha visto este mensaje, y ayúdanos a mantenernos firmes en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerden que significa así sea. No siendo más, nos vemos en la próxima sesión, en la número 4. Estamos hablando de la carta a los romanos. Miren que esto es doctrina que nos ayuda a entender mucho más fácil el plan de salvación del Señor. Recuerden que la carta a los romanos se trata de las buenas nuevas y nosotros debemos comenzar a caminar con las buenas nuevas. Apartémonos de las cosas que dañan nuestra vida, pero tenemos que estar en el mundo. Entonces, no siendo más, les bendigo, gracias por estar ahí, nos vemos entonces en la próxima sesión, que el Señor los continúe bendiciendo y gracias por acompañarnos.